la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en donde a través del apóstol Pablo Dios nos está hablando sobre las prioridades de la vida cristiana. Vivimos en un mundo que cada vez está padeciendo más a causa de la falta de relaciones personales. El relacionarse personalmente con unos y con otros cada vez está siendo más difícil. Cada vez encontramos más obstáculos para que las personas puedan interesarse y relacionarse unas con las otras. Los más maduros seguramente recuerdan aquellos tiempos en los cuales era tan común poder tomar un cafecito al caer la tarde y poder desarrollar una charla amena con algunos amigos o amistades con quienes se podía pasar y convivir un tiempo muy agradable. Y en todo esto habla de un mundo que cada vez está avanzando y corriendo a pasos agigantados, está avanzando en medio de una vida de mucho afán. La tecnología, por supuesto, ha tenido mucho que ver. Ha influenciado grandemente a nuestras sociedades. Aunque hoy, por ejemplo, tenemos un gran número de redes sociales, sin embargo, parece que las personas se han apartado unas de las otras, y bien dijo alguien que las redes sociales acercan a las personas lejanas, pero alejan a las personas cercanas. De manera que con las personas lejanas se puede establecer un poco de relación, pero con las personas cercanas se pierde fácilmente la relación. Esto es resultado de una sociedad independiente, autónoma, de personas que están caminando en una vida personal independiente sin acercarse unos a otros. En realidad, todo esto ha generado una sociedad de gente desinteresada en el prójimo. La gente hoy está viviendo como si fueran ellos los únicos importantes y existentes sobre la tierra. Pareciera ser que estamos viendo un tipo de carrera de carrera de caballos, donde cada uno de los jinetes está interesado en una sola cosa: llegar a la meta por sí solos, desinteresados del que está a un lado. Y la siguiente generación es aún peor, porque las siguientes generaciones están prácticamente manejando todas sus relaciones a través de los medios de comunicación, a través de los dispositivos electrónicos. De tal manera que hoy tenemos gente que aún puede llegar, por ejemplo, a un matrimonio sin siquiera haberse visto una sola vez en persona. Las relaciones personales definitivamente están sufriendo, y todo esto que vemos en una sociedad cambiante, moderna, una sociedad acelerada, afanada, corriendo de aquí para allá, en muchas ocasiones también afecta a la iglesia. También la iglesia en algunas ocasiones pierde de vista que las relaciones personales son importantes, que la iglesia ha sido diseñada como una comunidad de creyentes donde unos y otros deben desarrollar un interés en las vidas de otros, donde cada uno debe también saber acerca de las diferentes situaciones que los hermanos y las hermanas están viviendo. La iglesia ha sido diseñada como el cuerpo de Cristo, y un cuerpo tiene miembros, y esos miembros están conectados y relacionados unos con otros. Lamentablemente, la sociedad hoy está influenciando tanto a la iglesia que con mucha frecuencia se escuchan personas que llegan a decir que se sienten solos en medio de una iglesia grande. A través de esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo está enseñando que el diseño de Dios es todo lo contrario a ello. Que la iglesia debe ser un lugar donde los miembros, comenzando con los pastores, desarrollen un interés en las vidas espirituales de los que están ahí, de tal manera que el trabajo espiritual entre unos y con otros sea edificante para lo que Dios ha diseñado. Por eso es que la iglesia también ha sido llamada el edificio de Dios.
Así como en un edificio cada uno de los elementos funcionan unidos entre sí para darle estructura, firmeza y para desempeñar las funciones para las cuales fue edificado, así la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el edificio de Dios, es la comunidad de creyentes, unidos unos a otros por una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Padre, una misma salvación. El apóstol Pablo en el capítulo 4 nos está hablando acerca de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y tristemente nos damos cuenta de que en la iglesia estaba sucediendo lo contrario. Había divisiones, había desunión, había gente independiente, autónomas unos de los otros, y el apóstol Pablo está llamando a la iglesia a que tome la posición adecuada. Y lo hace mostrándose en primer lugar él mismo como parte de la iglesia, mostrándose él mismo en la posición correcta. En esta carta de 1 Corintios ya el apóstol Pablo se ha identificado de varias maneras. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 5, él dice que él es un servidor. En el capítulo 3, versículo 6, dice que él es también como un agricultor. En el capítulo 3, versículo 10, se llama a sí mismo perito arquitecto. Y en el capítulo 4, versículo 1, él dice que no solamente es un siervo, sino también un administrador de los misterios de Dios. Él está entonces mostrando a los corintios que él es parte de la obra de Dios. Él está integrándose en la posición adecuada. Ahora, sabemos que no solamente era esto. Pablo, el apóstol Pablo, fue un apóstol, predicador, evangelista, pastor, maestro, líder de la iglesia, muy influyente del primer siglo. Pablo desarrolló un ministerio como prácticamente nadie lo había desarrollado. En 1 Timoteo 2:7, él dijo: para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y en 2 Corintios 5:20 dijo: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Todo esto describe el ministerio de Pablo, pero hay una metáfora más en la cual vamos a estudiar esta tarde, que muestra la intimidad de la relación que tenía el apóstol con la iglesia. Esto lo vamos a estudiar en los versículos 14 al 21 del capítulo 4, donde tenemos una sección hermosa dentro de un contexto complejo, porque en este capítulo 4, si recuerdan ustedes, el apóstol está realmente llamando la atención de los corintios acerca de sus actitudes. En medio, al final del capítulo 4, entonces él dice lo siguiente: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi amado hijo y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esta es la metáfora de un padre espiritual. Es la metáfora de un padre espiritual. Esta es una manera en la que Dios describe la relación entre un pastor y las ovejas. Es la relación íntima, estrecha, cercana de un padre con sus hijos. ¿Qué hace un padre espiritual? Vamos a verlo en este sermón. Vamos a ver 3 funciones primordiales de un padre espiritual. Y vamos a ver que en primer lugar la función es engendrar por medio del Evangelio. Pablo está tratando aquí con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es la iglesia formada principalmente por griegos, ahí en la península de lo que hoy conocemos como Grecia. Era una iglesia muy influenciada por la cultura en la cual ellos vivían.
Así que adentro de la iglesia había toda clase de problemas entre ellos, problemas en las relaciones interpersonales. Había orgullo, conflictos, divisiones, menosprecios, pecados matrimoniales. Había toda clase de pecados al punto de llegar a la inmoralidad, incluso lo leemos en algunos de estas cartas. Este capítulo 4 realmente ha sido fuerte. Por ejemplo, en los versículos 7 y 8, para tener el contexto, dice el apóstol Pablo: ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Este sarcasmo del apóstol Pablo tiene que ver con el hecho de la manera en la cual él está hablándoles para hacerles conciencia de sus actitudes equivocadas. Pero aquí en el capítulo 4, versículos 14 al 21, él quiere decirles por qué les está hablando de esta manera. Y él dice lo siguiente: porque soy su Padre espiritual, porque yo los engendré por medio del Evangelio. Ahí, en esta sección, podemos ver cómo Pablo se veía a sí mismo como un padre espiritual de los corintios. Para ellos, ellos eran como sus hijos. Había un amor de un padre espiritual, lo cual le motivaba a hablarles de esta manera. Esta es una metáfora de la vida diaria. Yo, por ejemplo, como padre, debo tratar con las actitudes, los pecados y la rebeldía de mis hijos. Ninguno de ustedes ni ninguna otra persona lo va a hacer de la manera en que yo debo hacerlo, porque son mis hijos. Y así en tu familia, así en tu hogar, tú como padre vas a tratar con las situaciones de tus hijos, y lo vas a hacer porque habrá la motivación de un amor de padre. Espiritualmente también vemos en la palabra que se desarrolla esta clase de relación. Espiritualmente, por ejemplo, notamos en la tercera carta del apóstol Juan, si me acompañan ahí, pueden notar este corazón de padre hacia sus hijos. En tercera de Juan, capítulo 1, el único versículo 4, cuando el apóstol dice ahí: no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol se refería a todos aquellos a los cuales él le había predicado el Evangelio y habían creído por medio de su mensaje. El apóstol habla de ellos como sus hijos. Lo mismo que el apóstol Juan. ¿Qué es lo que hace entonces un padre espiritual? En primer lugar, engendra por medio del Evangelio. El apóstol Pablo definitivamente fue un hombre, un padre espiritual con muchos hijos. Él fue un hombre que habló en muchos lugares, hizo 4 viajes misioneros en lo que tenemos registro, y no menos de 20 lugares en los cuales habló y expuso las Escrituras. Se dicen los historiadores que él debió levantar entre 15 y 20 iglesias producto de su predicación. Lo podemos ver en muchos lugares, yendo allá, llegando a la sinagoga, predicando el Evangelio, convirtiéndose las personas, formando la iglesia, levantando esa comunidad, instruyéndoles, pastoreándoles durante cierto tiempo y después saliendo para ir a otro lugar a hacer lo mismo. Esto es lo que hace un evangelista y un pastor. Pablo engendró, por supuesto, a los corintios. Si me acompañan al capítulo 18 de Hechos, se darán cuenta de que en su segundo viaje misionero, el apóstol llegó hasta Corinto y ahí halló a un judío llamado Aquila. Y junto con Aquila desarrolló un ministerio, Hechos 18. Versículo 4, discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y luego más adelante dice que en el versículo 8 que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. En el versículo 11 nos dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios.
Ahí está explicado el nacimiento de los creyentes en Corinto. Ahí está el apóstol Pablo dando el mensaje de salvación y observando cómo los corintios, hombres paganos, adoradores de los dioses griegos, estaban naciendo de nuevo. Y él entonces estaba convirtiéndose en un padre espiritual de ellos. Pero cuando se fue, después de año y medio, otros se quedaron a continuar la obra. Hubo otros maestros, otros que él preparó. Y esos maestros, fieles a las Escrituras, estaban enseñando a los corintios. Sin embargo, 18 meses de enseñanza del apóstol Pablo hablaban fuertemente de su ministerio, y es lo que él dice en el versículo 15 de 1 Corintios 4. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Esta frase de 10,000 años en Cristo es una frase cultural que la palabra ayo significa instructor o maestro. Aunque ustedes tengan 10,000 maestros, esta es una hipérbole, esta es una exageración a propósito para hablar de una cantidad ilimitada de maestros, sin embargo, dice, tienen un padre espiritual, yo. Ahora piensen por favor ustedes por un momento, ¿qué persona le condujo a Cristo? ¿Qué persona te habló del Evangelio? ¿Cuál fue aquella persona dispuesta por Dios para llegar ahí contigo y comenzar a abrir la Biblia y hablarte acerca de tu necesidad espiritual? ¿Lo recuerdas? Tal vez tiene muchos años, tal vez es reciente, pero hubo una persona en la mayoría de ustedes que llegó hasta ahí, enviada por Dios para hablarles el Evangelio. ¿Recuerdas aquel día cuando esa persona te explicó como si fuera un padre a un hijo? Te explicó acerca de tu necesidad de salvación, te explicó tu condición espiritual, te hizo ver que todo lo que estaba pasando en tu vida era resultado de que tú no estabas viviendo para la gloria de Dios, y te mostró tu pecado, y con amor y como si fuera un padre te dijo: debes arrepentirte y debes poner tu fe en Cristo. Y el amor del Padre manifestado a través de esa persona hizo que tú no solamente creyeras el Evangelio, sino por mucho tiempo vieras a esa persona como tu Padre espiritual. Creo que muchos de nosotros podemos identificar a una persona, o tal vez varias personas así. Esa persona, tal vez algunos llegan a mencionarle así, dicen, mi Padre espiritual. Esta palabra entonces es muy importante y resalta aquí porque Pablo dice, aunque ustedes lleguen a tener 10,000 años, yo soy su Padre espiritual. Soy su Padre espiritual, dice él. Soy más que un siervo, soy más que un sirviente, soy su Padre espiritual. ¿Y qué es lo que hace un pastor? ¿Qué es lo que hace un predicador en la iglesia? Eso, engendra por medio del Evangelio. Engendra por medio del Evangelio. Un padre es alguien que tiene un hijo, ¿cierto? Si no tienes un hijo, puede ser que seas un esposo, pero no eres un padre. Un padre tiene un hijo. Puede ser que seas un esposo, puede ser que seas un hombre, pero no eres un padre. Te conviertes en un padre ¿cuándo? Cuando tienes un hijo. Ahora, hay muchos cristianos hoy que no son padres espirituales. Tristemente, lamentablemente, estamos en una época donde la superficialidad de la iglesia le ha hecho creer que la única persona por la cual el cristiano debe preocuparse es por sí mismo. Y ese es parte del efecto que decía al principio, que daña esas relaciones interpersonales, y esto también llega a hacer creer que no hay necesidad de engendrar hijos espiritualmente. Sin embargo, el llamado, recordando Mateo 28, 19 y 20, el llamado es para cada cristiano, ¿lo recuerdan? Cada cristiano debe convertirse en un padre espiritual, porque incluso no ser padre espiritual es una contradicción de lo que es ser cristiano, puesto que cada cristiano ha sido llamado para engendrar hijos por medio del Evangelio. Vean por favor en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, cómo es que estos corintios
¿Cómo es que estos corintios fueron ahí transformados por el Evangelio? Segunda de Corintios 5:17, un pasaje muy conocido, dice ahí en el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es probable que venga a tu mente aquella declaración tan importante cuando el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3: tienes que nacer de nuevo. Y eso muestra la necesidad de cada persona en esta tierra que está sin Cristo. El nuevo nacimiento o el renacimiento, el nacimiento espiritual, es una necesidad de cada persona sobre la tierra. Tú naciste de nuevo cuando veniste a creer, cuando alguien te habló del Evangelio y veniste a Cristo, ¿cierto? Tú fuiste una nueva persona, tu corazón fue transformado, el corazón insensible de piedra fue transformado por un corazón sensible a las cosas de Dios, un corazón de carne. Entonces, a partir de ese momento, recibiste de parte de Dios una encomienda. Predica el Evangelio, ¿cierto? Habla a tiempo y fuera de tiempo. Habla a otros acerca de mí. Entonces, todo creyente debe ser un padre espiritual en sentido metafórico. ¿Cómo? Trayendo a alguien a Cristo. Predicando el Evangelio para salvación de los pecadores. Pablo fue un padre con muchos hijos. Él fue a Corinto, fue a Galacia, fue a Antioquía, fue a Derbe, fue a Listra, fue a Éfeso, fundó iglesias, predicó el Evangelio, miles se convirtieron por su predicación. Y allá en Gálatas 4, versículo 19, vean por favor cómo les habla a los hermanos en Galacia. Gálatas 4, versículo 19, puedes notar ese corazón de Pablo como un padre espiritual. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vean cómo también él les habla como un padre, ¿cierto? Ese acercamiento de padre. Allá en la carta a Filemón, búsquenla en su Biblia, así está ahí, carta a Filemón. En el único capítulo, en el versículo 10, también Pablo escribe a este hombre para interceder por un hombre que en el pasado había sido esclavo y muy probablemente había defraudado a Filemón, y le escribe en el versículo 10: te ruego por Onésimo, a quien engendré en mis ataduras. Pablo era el padre espiritual de Onésimo. Él había compartido el Evangelio mientras estaba en la cárcel. Él había ahí dispuesto tiempo, recursos y esfuerzo y el conocimiento de las Escrituras para hablarle a este hombre, y ahora estaba intercediendo por él. También lo hizo así con Timoteo, lo hizo así con Tito. Es decir, Pablo es un hombre que ha estado activo en engendrar hijos espirituales. Él ha estado aún más activo que un conejo, teniendo hijos por todos lados, predicando el Evangelio. Ha estado activo en llevar el mensaje de salvación para dar nueva vida espiritual, y esto es el llamado para ti, para mí, implícitamente aquí. Es el ejemplo a seguir, y este por supuesto no es un ejemplo en el sentido de que sea Pablo el que lo salvaba, porque noten por favor ahí en este versículo 15, regresando a 1 Corintios 4, dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio ¿de qué? Del Evangelio. Pablo no está tomando aquí la corona y poniéndosela en su propia cabeza. Él no está tomando aquí el acta de nacimiento y poniendo en el lugar donde dice el nombre del Padre, no está poniendo su propio nombre. Él está diciendo: ustedes fueron engendrados por Dios a través del Evangelio, y en términos humanos, yo soy como un padre espiritual para ustedes. Pablo está haciendo dos cosas aquí. En primer lugar, está exaltando a Cristo Jesús, véanlo, en Cristo Jesús. Y todo eso encierra toda la vida, obra y méritos de nuestro Salvador.
Y en segundo lugar, lo está haciendo, redundante cuando dice, ¿por medio de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para, ¿qué? Salvación, dijo él mismo. No me avergüenzo del Evangelio, predico el Evangelio, y es Cristo Jesús, dice, el centro del Evangelio. Entonces él reconoce el poder de Dios en Cristo Jesús y reconoce el poder de Dios en el Evangelio. ¿Qué está diciendo? Solo soy un instrumento. En Santiago 1:18 afirma que nacimos por la palabra de verdad, y si me acompaña Juan 1:13 se dará cuenta de este pasaje tan conocido, Juan 1:13, que sigue a un pasaje bastante conocido cuando dice en el versículo 12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿de qué? De Dios. Sino de Dios. Esto es importante. Tú no salvas a nadie. Tú no conviertes a nadie. Tú no tienes el poder en tu mano para transformar a ninguna persona. Pero tienes la facultad otorgada por Dios para predicar el mensaje de salvación, que será usado como un instrumento para llevar a las personas de la muerte a la vida espiritual. Tú tienes la facultad dada por Dios para poder hablar el mensaje por el cual las personas creerán y serán selladas con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Dios te ha elegido a ti para ser ese instrumento, para redimir a los hombres a través del poder de su palabra. Tú eres parte del proceso, ¿te das cuenta? Tú eres parte de la obra de salvación. Tú eres parte de ese plan. Eres el sembrador de Mateo 13, ¿cierto? Eres el sembrador que arroja la semilla. Has sido llamado a eso, a sembrar la semilla del Evangelio. El escritor Hodge dijo lo siguiente: aunque las multitudes se convierten por el Espíritu a través de la palabra sin intervención ministerial, así como el grano brota y aquí y allá sin un agricultor, es la ordenanza de Dios que la cosecha de almas sea recogida por un obrero designado para ese propósito. Pablo entonces está siendo un ejemplo para nosotros. Implícitamente aquí funciona un llamado para ti y para mí a ser padres espirituales, a hacer la tarea que se nos ha encomendado, a ir y predicar el Evangelio. Y tú debes ser un padre espiritual para otros que escuchan, creen y vienen a Cristo. ¿Cierto? El día de ayer, uno de los gozos más grandes que tuve fue el poder observar cómo varios de ustedes estaban ahí en la ciudad de Jojutla predicando a 10, 12 personas, cada uno con su grupo, 7, 8 hermanos, predicando el Evangelio. ¿Qué están haciendo? Están esparciendo la semilla, están engendrando por medio del Evangelio hijos espirituales. ¿Lo han pensado así? Una tarea sumamente importante. Y esto trae gozo. Ahora, ¿qué debe llevarte a eso? ¿Qué es lo que debe motivarte a hacer eso? ¿Qué? Lo dice Pablo. Lo dice Pablo. Vean en el versículo 14, ahí al final cuando él está hablando con ellos, él les dice: miren, ustedes son considerados por mí como hijos míos, ¿qué? Amados. Amados. Este es el amor que le motivaba. Él los había conocido como incrédulos. Él los había visto allá adorando a los ídolos. Él los había visto enfocados en el materialismo griego. Él los había visto ahí elevando sus rituales y sus plegarias a los dioses del Partenón. Sin embargo, él fue un hombre que allí fue y les predicó. Y a partir de ese momento no solo les predicó, sino los tomó y los integró a una iglesia y comenzó a instruirles por año y medio, día tras día, semana a semana, hablándoles la palabra, conociéndolos, acercándose. Ese es el propósito en las actividades evangelísticas. Es decir, no solamente llegas y avientas la semilla, el sembrador que sale al campo se fija donde cae la semilla y ves que esa semilla
tiene buena tierra y mueve la tierra y pone los fertilizantes y está al pendiente de esa semilla. Con mucha razón el Señor dijo: id y haced, ¿qué? Discípulos. Este amor le motivaba a Pablo. Él los había conocido como incrédulos, les había predicado, había nacido de nuevo y ahora los amaba porque eran sus hijos espirituales. Es el amor de un padre. Es el amor de un padre, ¿cierto? Primer parto de mis hijos. No pude entrar al quirófano, pero estaba yo ahí esperando a que saliera. Cuando mi hijo lo veo a través del cristal, dije: es mi hijo. Lo identifiqué. Segundo parto de mi esposa. Quiero entrar al quirófano. No sé qué hicieron los doctores, pero comenzaron a mover el quirófano, a dar vueltas por todas las cosas que dije: me salgo. Tercer parto de mi esposa. Quiero entrar a ver a mi hijo. Y entré. Y ahí sí no me desmayé. Permanecí. ¿Por qué amo a mis hijos? Porque yo estuve ahí cuando ellos nacieron, y aún desde antes que nacieran yo pude ver todo el proceso de su nacimiento. Y es maravilloso, y quienes tienen hijos, y particularmente si voltean a ver a los que acaban de tener 1 o 2 años, hace 1 o 2 años sus hijos, observen su cara de felicidad, véanlos, desvelados, ¿sí? Pero felices, ¿sí o no? ¿Por qué aman a sus hijos? Porque son sus hijos, ¿cierto? La palabra que dice aquí, hijos amados, hijos agapetos, no es fileos, no es el amor fraternal, no es el amor del mundo. Este es un amor profundo, agapetos, el amor agape, el amor sacrificial de Dios puesto en el corazón de Pablo, manifestado por medio de su espíritu hacia los convertidos. ¿Qué es lo que te mueve a predicar? ¿Qué es lo que te va a hacer hablar del Evangelio? La esperanza y el amor de poder ver a personas convertidas a Cristo. ¿Lo has experimentado? ¿Has experimentado ese gozo? ¿Has visto cómo es que una persona te dice: ya comprendí, ahora entiendo? Esa es la clave para predicar el Evangelio. Más allá de agendas, más allá de organización, escucha, es esto: es un amor sacrificial. En la segunda carta a los Corintios quiero notar el corazón de Pablo. Quiero mostrarles cuando Pablo abre su corazón en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Vean por favor ahí conmigo, segunda de Corintios 12, en el versículo 15. Escuchen por favor las palabras de Pablo, que son en lo personal como una gran montaña en cuanto a el amor que él tenía hacia los corintios. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer, observen, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué? Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, ¿qué? Sea amado menos. Este no es un hombre convenenciero, este no es un hombre que está esperando algo a cambio, este es un hombre que está dispuesto a dedicar su vida a predicar el Evangelio con tal de ver solamente una cosa: salvación. Salvación. Y noten por favor que esto no es sentimentalismo, es un amor desinteresado y fuerte. Ahora, ¿a quién le expresaría esa clase de amor? A sus hijos. Es el amor por los hijos espirituales. Es el amor por los hijos espirituales. Ya en 1982 hubo un hombre que fue condenado a doble cadena perpetua por asesinato. Llegó a la prisión. Danny Duchen se llama. Llegó a la prisión. Conoció el Evangelio. Este hombre estaba
sentenciado a doble cadena perpetua. Y comenzó a predicar el Evangelio en la cárcel. Y comenzó a formar grupos de estudio. Y comenzó a enseñar la palabra. Y esto llegó a oídos del gobernador del estado. Y a través de varias cartas que el gobernador recibió, se pidió el indulto de Duchenne. Y le fue concedido. Duchenne salió de la cárcel, se integró a una iglesia cristiana y cuando le preguntaron cuál era el ministerio que quería continuar, y alguien le dijo: podrías ir por todo el mundo dando tu testimonio, podrías dar conferencias, podrías presentarte en varias iglesias, en varios países y dar testimonio. Y él dijo: puede ser, pero quiero hacer una cosa. Quiero continuar enseñando la palabra en la cárcel. Allá dejé personas que creyeron el Evangelio y tengo que regresar. Eso es un padre espiritual, uno que engendra por medio del Evangelio. En segundo lugar, ¿qué hace un padre espiritual? Amonestar por medio del poder de Dios. Ya la vez pasada estudiamos sobre esto, lo vimos en el versículo 14, cómo el apóstol Pablo está explicando y diciéndoles que todo esto que él está diciéndoles es a causa de amonestarles, es una amonestación. Y solo para recordarlo, amonestación significa instrucción. Amonestar significa poner en la mente, poner en el corazón la palabra, advertir o llamar la atención hacia algo. ¿Recuerdas? Es la instrucción por medio de la palabra. El que amonesta lo hace porque el pecador se ha desviado del camino correcto y él quiere volverle al camino que ha dejado. El que amonesta intenta poner la palabra de Dios en la mente del pecador, así que debe trabajar a nivel del corazón. Debe utilizar la palabra para hablar a otros acerca de dónde es que se perdió. Debe hacerlo con el propósito de cambiar el pensamiento, las actitudes y la vida equivocada. La amonestación no surge de un corazón que busca el mal de la gente, sino el bien de la otra persona. Y esto es lo que dice él en el versículo 14, mírenlo conmigo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. La amonestación busca un cambio de conducta, de actitud, de comportamiento. Esto es lo que sucede en la relación de los padres con los hijos en el entorno de la familia, ¿cierto? Los padres tenemos la tarea, responsabilidad y privilegio de amonestar, de instruir a nuestros hijos para corregirles. Debo decir rápidamente que todos nuestros hijos, al igual que nosotros cuando lo fuimos en el hogar, nacimos con un corazón tendiente al pecado y por naturaleza opuesto a Dios. Entonces, en el diseño perfecto de Dios, Él estableció padres, un hombre y una mujer, que en el entorno del hogar trabajen con el corazón del hijo para corregirlo. Inevitablemente, su hijo, su hija, así como lo ves, así como la ves, inevitablemente en algún momento de su vida querrá desviarse de lo correcto. Y tú como padre y como madre vas a buscar corregir. ¿Por qué? Seguimos sobre la misma base, la misma actitud de base. Porque lo amas, porque la amas, ¿cierto? Y eso es lo que sucede entonces en la relación también espiritual. La iglesia ha sido llamada también a establecer, a dar una disciplina a sus miembros. Vean por favor conmigo en Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, versículo 15, donde comienza el proceso de disciplina o de amonestación, el cual comienza de una manera. Mateo 18, 15. Si tu hermano, dice ahí, si tu hermano peca contra ti,
ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Ahora, cuando no se hace esto es muy peligroso, porque toda la Biblia, ya lo estudiamos, habla acerca de la amonestación. Saúl necesita un Samuel, y aún todo David necesita un Natán, y aún todo Pedro necesita ¿qué? Un Pablo. Y cuando no se hace esto y cuando no se practica dentro de la iglesia es sumamente peligroso. Solamente quiero mostrarles un ejemplo del Antiguo Testamento en primer libro de Samuel, capítulo 2, en los versículos 22 al 25, y mientras van allá, recordarán que ahí tenemos a uno de los sacerdotes del pueblo de Israel, un hombre llamado Elí. Y nos dice este versículo 22 que Elí ya era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Era un grave pecado hecho a la luz pública, hecho a la vista de todos. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Parece que aquí Elí está amonestándoles, pero en realidad él no está tomando determinaciones claras en la amonestación. Él no está tomando acciones precisas. Él debía quitar a sus hijos del sacerdocio. Él debía de evitar que esa corrupción en la cual sus hijos estaban, esa inmoralidad, continuara. ¿Y qué sucedió con ellos? Versículos más adelante, cuando ustedes lo lean todo el capítulo, les recomiendo que lo lean en casa, pero versículos más adelante dice en el versículo 30: Jehová, el Dios de Israel, dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes de Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¿Y qué sucedió después? Sus hijos murieron. En un solo día los dos murieron. Y luego, cuando le llegó la noticia a él, ¿qué pasó? De la noticia, tal susto que resbaló y cayó. ¿Y qué? Se desmayó. Este es uno de los ejemplos cuando no se aplica la amonestación correcta o la disciplina. Un padre amoroso no avergüenza públicamente a sus hijos, no se burla de sus hijos, les disciplina llamándoles a un cambio de comportamiento. Un padre amoroso tiene un solo objetivo hacia cuando sus hijos se han desviado: corregirles. Corregirlos, no destruirlos. Ahora, aquí en la iglesia tenemos discipulados, hay grupos de estudio, en fin de semana, entre semana, y dentro de esos grupos de estudio eres instruido, recibes información, recibes enseñanza de la palabra de Dios, pero esto no es todo. Hay pastoreo, y esto es sumamente importante, por ejemplo, para quienes se quieren integrar a la iglesia, porque debes saber que la iglesia fue diseñada para que haya un pastoreo. ¿Qué significa ese pastoreo? Es decir, que los pastores principalmente, y también algunos otros hombres como líderes, se colocan al lado de ti para caminar en ciertas áreas de tu vida contigo, para saber qué está pasando, qué está sucediendo, cómo está tu matrimonio, cómo está tu familia, qué está sucediendo con tus hijos, cómo estás de firme en la vida cristiana, cómo está tu vida devocional, cómo estás caminando en el conocimiento del Señor. El pastoreo es fundamental dentro de la iglesia. Ahora, esto es extraño en este tiempo dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la modalidad actual, muy buscada, muy común, es de aquel hombre que se constituye pastor en un púlpito y su objetivo principal es poder tener 100, 200, 300, 400, 500, 1000 personas.
¿Y quién pastorea a todas esas personas? ¿Uno? Eso es imposible. Un hombre va a poder caminar con los muchos matrimonios, va a poder estar reuniéndose, hablando con cada uno de los miembros de la iglesia. Dios no ha diseñado la iglesia de esa manera y se falla cuando se trata de hacer eso, y por supuesto la iglesia sufre. Los corintios en esta ocasión necesitaban fuerte disciplina, y aunque Pablo tenía tanto trabajo y tantas iglesias, sin embargo en su predicación él estableció pastores en cada una de la iglesia, varios pastores en plural, para que esos pastores trabajaran, cuidaran y pastorearan la iglesia. Y en este caso, que los corintios necesitaban una fuerte disciplina, él escribió sobre esto. Vean por favor en los versículos 18 y 19, regresando allá a nuestro pasaje. Mas algunos, dice, están envanecidos, como si yo nunca hubiese ido a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Ves esa imagen de Pablo? Estoy viendo a un Pablo amoroso, a un padre amoroso, un padre espiritual, que está hablando firmemente a sus hijos, y quiero imaginarlo también un poco ahí blandiendo una vara, ¿no? Y diciendo, voy a ir con ustedes. Voy a ir con ustedes. Incluso esa vara es mencionada más adelante, ¿lo notaron? En el versículo 21. Y por supuesto que él no está hablando de una vara física, él está hablando de una disciplina dentro de la iglesia. Pablo escribe la carta, por ejemplo, escribe esta carta desde Éfeso, estaba ministrando allá, había dejado a otros hombres en Corinto y comenzaron los problemas. Y entonces Pablo no se desentiende de ellos. Pablo habla y les habla fuerte y les habla firme y les dice, ¿quieren que vaya con vara? ¿Quieren que vaya con disciplina? Noten por favor que la disciplina correcta no solo busca golpear las espaldas del necio, siempre busca la obediencia a Dios. Y este es algo excelente para hablar un poco acerca de la crianza de los hijos, porque, repito, esta imagen es sacada, es como una analogía sacada del contexto de la familia, ¿cierto? Entonces Pablo él es el hombre del uno. Te voy a contar tres. ¿Han escuchado eso? Te voy a contar tres, ¿no? Y la primera es, no hagas eso. No hagas eso. Ya manoteó, ya aventó la cuchara, ya hizo berrinche, se tiró en el piso. No hagas eso. La segunda ocasión es, te dije que no lo hicieras. La siguiente ocasión habrá disciplina. Y la tercera, ¿qué es? Disciplina. Disciplina. Él es el apóstol, él es el padre del 1, 2, 3. No deben hacer eso. La siguiente ocasión habrá disciplina y la tercera es disciplina. No hay más. No hay 10, no hay 15, no hay 20, no sé en cuántos va ahora en esta generación, pero no hay más. Esta es una excelente ilustración de cómo disciplinar a los hijos. Es decir, no buscas inmediatamente destruir. La primera va con todo y con todas las cosas. No. 1, 2, 3. Los corintios tenían problemas de orgullo. Cada capítulo de la carta es un pecado. Capítulo 1, divisiones. Capítulo 2, menosprecio de la enseñanza. Capítulo 3, conflictos. Capítulo 4, orgullo. Capítulo 5, inmoralidad. Capítulo 6, pleitos por cosas materiales. Capítulo 7, problemas en los matrimonios. Capítulo 8, 9 y 10, adoración de ídolos. Capítulo 11, adelantarse unos en la Santa Cena y menospreciar a otros. Capítulo 12, problemas con los dones espirituales. Capítulo 13, falta de amor. Capítulo 14, abuso de los dones milagrosos. Capítulo 15, mal entendimiento acerca de la resurrección. Problemas, problemas, problemas. Sin embargo, Pablo, con paciencia, trabaja en el corazón de sus hijos espirituales. Y aquí esta es una gran ilustración, porque este es un padre preocupado por el comportamiento de sus hijos y que está dispuesto a disciplinarlos. ¿Te das cuenta? Papá, ¿te das cuenta?
Estás viendo un padre que está dispuesto a disciplinar a sus hijos. Este no es un padre egoísta, no es un padre convenenciero. ¿Ves que un hijo permanece rebelde? ¿Ves que un hijo permanece en su rebeldía? Estás viendo un padre egoísta. Estás viendo un padre que no ama a su hijo. Observen conmigo en Proverbios 13:24. Miren por favor ahí, Proverbios 13:24, un pasaje muy importante. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Ven eso? El amor a los hijos no es un sentimiento ciego. El amor realmente disciplina cuando es necesario. Hiciste las cosas mal, persististe en ello, se te dio consejo, hermanos, pastores, no escuchaste, hay consecuencias. Hay consecuencias. ¿Tienes un hijo rebelde? No escucha, no hace lo que dice, corre, brinca, manotea. 1, 2, 3. ¿Sí? O aborreces a tu hijo. Si amas a tus hijos, debes disciplinarlos. Y por supuesto, ya hablamos de eso. No comienza toda disciplina con la vara, pero sí tiene que llegar a ese punto y tiene que haber consecuencias. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Voy a llevarlos rápidamente por varios pasajes. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 26, versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Todos necesitamos disciplina en alguna ocasión. Todos nosotros necesitamos en alguna ocasión disciplina. En ocasiones yo agradezco que incluso ese consejo, esa palabra, han llegado aún incluso a través de mi esposa. Ahora, ¿somos todos maduros? ¿Ya todos hemos llegado a la meta? No. Alguien se ha preocupado lo suficiente como para acercarse a nosotros y nos ha amado de tal manera que nos dice, estás mal. Y nos hace ver nuestro orgullo. Esta clase de corazón es el reflejo del corazón de Dios. Vean conmigo en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículos 4 al 6, cuando Dios habla acerca de lo que es su carácter. Hebreos 12, versículo 4 al 6, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué es? Disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Entonces Pablo dice en el versículo 21, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Es una excelente manera de confrontar el pecado de tus hijos. ¿Qué quieres? ¿Quieres disciplina o vas a obedecer? No hay más. No hay una tercera. ¿Qué es lo que quieres? ¿Vas a obedecer o habrá consecuencias? ¿Alguna vez has dicho eso a tus hijos? ¿Alguna vez has dicho eso a tus hijos? Y lo dejas ahí. Es tu decisión. De 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. No importa. Obedeces o hay consecuencias. Porque yo no quiero fallar al Señor como padre. Yo debo hacer, pero es tu hijo. Precisamente por eso. Precisamente por eso. En la iglesia practicamos la disciplina bíblica.
El pastor, si observa un pecado en tu vida que es evidente, público, el pastor hablará contigo, se acercará y te dirá: miércoles a las 7, cafecito, tal vez, algo así. Ustedes saben. Él lo hará porque te ama, porque buscará tu corrección. Alguien dijo en alguna ocasión: el pastor nunca ha hablado conmigo. ¿Te ama el pastor? Él buscará tu corrección. Él buscará que tú des gloria a Dios con tu vida y te hablará de algunas cosas que observa para que tú las reflexiones, las pienses, ores y en dado caso te arrepientas y corrijas. Pero si no escuchas, Él va a hablar con algunos otros pastores o con hermanos maduros para volver a hablar contigo. Mateo 18:16. Y después de ver si esto es lo que está pasando en tu vida con el consejo de otros, esos hermanos te dirán que debes arrepentirte efectivamente de ese pecado. Debes corregir. Y lo dejarán para que tú lo reflexiones y lo medites, y pasarán semanas y tal vez un par de meses. Pero si no escuchas, entonces un día el pastor vendrá aquí al púlpito y lo dirá a la iglesia. Mateo 18:17. Hermanos queridos, hemos hecho esto así y así, y entonces no ha habido una respuesta. Así que pedimos sus oraciones. Y si tú llegas a encontrar al hermano o la hermana que se ha desviado, llámale con amor al arrepentimiento. Dile que se vuelva al camino del Señor. Y tal vez eso sucede en algunas semanas, pero si no escuchas pese a todo eso, serás considerado un incrédulo. Mateo 18:17. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y público. No comprendo cómo es que en una iglesia grande pueden amonestar las vidas de las ovejas con un solo pastor. Respuesta: no lo hacen. No lo hacen. Porque no aman a la iglesia. Tienen otros intereses. No lo hacen porque seguro muchos de esos hermanos necesitan guía, necesitan acercamiento, necesitan pastoreo de cerca. Pero no lo hacen porque no aman a la iglesia y prefieren ellos estar solos en el poder a compartirlo con otros pastores y que la iglesia sea pastoreada y sea atendida. Es una de los más grandes dolores que se pueden tener, que la iglesia del Señor no sea pastoreada. Bueno, pero nos une el amor, ¿no? Nos une el amor. Sí, pero hay pecado. Y el pecado debe amonestarse y debe corregirse, porque de esta manera honramos a nuestro Dios Santo, y de esta manera, si hay pecado, el pecado debe ser quitado, ¿cierto? Y escuchen, eso es amor. Eso es amor. ¿Cuántos de nosotros en este momento harían el intento de pararse si en algún momento un pequeño bebé está caminando ahí sobre esa barda, esa pequeña barda, y está a punto de caerse para allá? ¿Cuántos se levantarían? Más de uno, ¿cierto? ¿O a poco ustedes dirían que se cae? No es mío. Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 8. Vean por favor ahí en sus Biblias, Segunda de Corintios 2, 5 al 8. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando el hermano se arrepiente, corrige el rumbo y deja aquello que se le ha estado señalando,
hay entonces una restauración y un perdón. Es decir, no se trata de decir, me arrepiento, pero sigo haciendo lo mismo. Me arrepiento, pero sigo yo en el camino que yo estoy siguiendo. Me arrepiento y dejo aquello y hago lo que me están diciendo. ¿Cierto? Disciplina bíblica es entonces una doctrina muy importante que no debes desecharla en nombre del amor. Si quiero saber si una iglesia es bíblica, pregunto si aplican disciplina. Porque todo lo demás es fácil, pero la disciplina no es algo fácil, es complejo. Un padre espiritual amonesta y disciplina a sus hijos. Por último, regresando a nuestro pasaje, ¿qué es lo que hace el padre espiritual? Da ejemplo a través de la vida. Ayer hablamos en el taller de crianza que nada funciona sin esto. El primer módulo del taller de crianza es para los padres. Tienen que ser un ejemplo de vida, versículos 16 y 17, 1 Corintios 4. Por tanto, ruego que me imitéis. Vean eso. Por tanto, ruego que me imitéis. Un padre espiritual establece un patrón de conducta entre sus hijos. Como ejemplo, espiritualmente, predicas el evangelio, alguien se convierte y te pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y le dices esto: imítame a mí. Imítame a mí. Es lo que está diciendo Pablo, ¿cierto? Imítame a mí. No puedes decir, bueno, mira, ahí está la Biblia, congrégate, discipúlate, sirve, no me vas a ver mucho por ahí, pero tú hazlo. No es extraño entonces entender por qué muchos no han sido padres espirituales, porque su propia vida no es un ejemplo para otros. Por tal motivo no pueden ser instrumentos útiles usados en las manos de Dios. Este es el llamado a ser discípulos. Un discípulo, ¿qué hace? ¿A quién sigue? Al maestro, ¿cierto? En la antigua Grecia, los discípulos no solamente iban día a día a la casa del maestro, en algunas ocasiones iban a vivir con ellos, para no solamente tomar la información, sino tomar el ejemplo de vida, para que todas esas enseñanzas aplicadas en la vida del maestro fueran visibles al discípulo y él fuera impregnado también con el ejemplo en su propia vida. Y esta es una imagen también de lo que debe suceder en casa. La casa es un lugar de discipulado. Los hijos observándote todo el tiempo, ¿cierto? Todo lo que haces. La casa es un lugar de discipulado y tú tienes, como padre y como madre, tienes que establecer un patrón de conducta. Tienes que establecer una forma de hacer las cosas que agradan a Dios. Esta es una enseñanza fundamental para tus hijos. Ayer hablábamos de influencias formativas. Y la influencia formativa más importante en la vida de los hijos, ¿sabes quién es? Tú. Te congregas fielmente, eso estás enseñando a tus hijos. Sirves al Señor, eso estás enseñando a tus hijos. Lees la palabra en tu casa, eso estás enseñando a tus hijos. Oras, dependes de Dios en medio de las pruebas. ¿Cómo reaccionas cuando llegan las sorpresas, las catástrofes? Eso estás enseñando a tus hijos. Eres el modelo a seguir, eres el ejemplo. Escucha a tus hijos cómo también utilizan las mismas palabras que tú. ¿Has observado? ¿Cómo utilizan las mismas palabras? ¿Por qué? Porque son tus hijos. Piensa en los ejemplos bíblicos. Hay uno hermoso al que quiero llevarte en la segunda libro de Reyes, capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2. Mira conmigo ahí, con Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y qué le dijo Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Lo mismo sucedió en el versículo 4. Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Qué le dijo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Ven eso? Versículo 6, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué? Porque un discípulo sigue al maestro.
Un discípulo está pegado al maestro. Pablo entonces dice aquí, soy su padre espiritual. ¿Qué tienen que hacer? Imítenme a mí. La palabra imitéis, esta palabra es mimetes. Mimetes, tenemos una palabra en nuestra cultura que es mimo, ¿no? Mimo, ¿qué hace un mimo? Imita, ¿cierto? Ahora se ha desarrollado una nueva modalidad en los semáforos, ¿cierto? Antes llegaba el chico, llegaba con su botella de agua y te ponía agua ahí y te limpiaba el parabrisas y te dejaba todo limpio. Pero ahora hay una nueva modalidad, entonces llega el chico y no lleva botella de agua, no lleva ningún trapo y empieza a hacer esto, ¿no? Y empieza a hacer como que está limpiando. Y tú te quedas así, bueno, ¿de qué se trata esto? Y no sabes qué hacer. Y lo único que se te ocurre es decir, bueno, ¿no? Imita, un mimo. ¿Qué dice Pablo? Filipenses 4:9, véanlo conmigo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice? Esto hacer. Esto hacer. Tú debes llegar al punto de poder decir a tus hijos, haz lo mismo que yo. ¿Lo harías? ¿Lo harías? ¿Podrías decir a tus hijos, haz lo mismo que yo? Lleva el mismo tipo de vida espiritual que yo llevo, hijo o hija. Dedica el mismo tiempo, los mismos esfuerzos, los mismos recursos que yo dedico a las cosas de Dios, hijo, hija. ¿Lo harías? Pablo lo está haciendo porque él era un hombre que estaba centrado en Cristo, comprometido con Dios, y ahora podía decir a sus discípulos, imítame a mí. El escritor John Stott dice lo siguiente: si los amamos, nuestro objetivo no será impresionarlos con nuestro aprendizaje, sino ayudarlos con el suyo. Es decir, la paternidad espiritual es ejemplo a seguir, es muy importante. Es muy importante. Alguien llega, quiere ser maestro, saca sus credenciales. Mira, no, es que yo tuve, yo hice, yo fui, yo esto, yo aquello. Pero no es un ejemplo a seguir. No es un ejemplo a seguir. Mi respuesta inmediata debe ser: intégrate. Intégrate. Hazlo, tú primero. Discipúlate, sirve, hazlo. Para que entonces tú puedas llegar a ser un maestro. La mejor manera de ser eficaz en el ministerio es engendrar hijos espirituales. Amonestarles cuando es necesario, ser un ejemplo en todo. Ahora, ¿tienes alguien a quien decirle esto? ¿Tienes alguien a quien decirle eso? ¿Alguien podría ahora reemplazarte en el ministerio? ¿Crees que tus hijos, así como tú estás viviendo, crees que es un buen ejemplo para ellos? Les pregunto, cada uno evalúalo. Cada uno evalúalo. No es extraño ver que los hijos finalmente llegan a ser un reflejo de los padres. Y la ilustración queda finalmente en el versículo 17. Cuando ahí en el versículo 17, para terminar, dice: por esto mismo es enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. ¿Notas el patrón bíblico? No es que alguien se autonombra, no es que alguien siente sueño, piensa que Dios le ha llamado. Es que alguien es capacitado, calificado, evaluado, designado y ordenado como pastor. Y este es el grave problema de hoy. No es que alguien por sí solo, sino que hay una mentoría, hay una capacitación, hay un discipulado. Hay muchos que se ven en el espejo y se ven a sí mismos cara de pastor, cara de maestra. Pero escuchen, en algunas ocasiones Dios no los llamó porque ni siquiera están dispuestos a hacer lo que ellos quieren que los demás hagan. Ni siquiera están dispuestos a hacer lo que ellos anhelan que hagan los demás hacia ellos. Tu enseñanza debe ser teórica y práctica.
Termino con lo que dijo San Agustín. Una llave de madera no es tan hermosa como una dorada. Pero si la llave de madera puede abrir la puerta, cuando la dorada no lo puede hacer, la primera es mucho más útil. ¿Cierto? Debes estar predicando el Evangelio, debes estar engendrando hijos, debes estar discipulando a alguien. Tu vida debe ser un ejemplo para otros. De esta manera honrarás a nuestro Padre y mostrarás tu gran amor por Él y por su iglesia. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Reconocemos la gracia que has derramado en nuestros corazones al traernos al conocimiento de la verdad. Reconocemos también, Señor, nuestra inutilidad, nuestra insuficiencia para poder hacer lo que debemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque somos siervos inútiles, porque no hacemos lo que debemos, porque no ponemos todos nuestros esfuerzos en lo que nos has mandado. Perdónanos, Señor, cuando no lo hacemos ni en nuestra casa ni en tu iglesia. Perdónanos nuestra negligencia. Pero Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra nos muestras el mandato y entendemos ahora cómo debemos vivir para tu gloria. Danos, Señor, tu gracia para ser, como el apóstol Pablo, padres espirituales, para aplicar estos mandatos a nuestra vida y ser considerados siervos útiles en tu obra, siervos buenos y fieles. Eso queremos ser. Te damos gracias. Te pido por si hay alguien aquí que ha vivido de esta manera, que ha vivido sin considerar tu mandato, sin considerar tu palabra, para que le concedas a través de la fe en tu Hijo Jesucristo un entendimiento de salvación. Es en su nombre que oramos. Amén.